En los últimos vídeos que hemos ido sacando en el canal, he observado que hay diversas dudas que se repiten bastante entre los usuarios de Task Force Militar. Hablaremos del veto norteamericano a los sistemas de armas que España pueda adquirir o haya adquirido en el pasado. Hablaremos también de Rota y de Morón. Hablaremos de la posible necesidad de que España adquiera un portaaviones Stobar o Katobar, a diferencia de lo que se ha venido diciendo en el canal sobre la necesidad más bien de incrementar los buques de asalto anfibio Juan Carlos I, y hablaremos un poco también de la problemática del ejército del aire y del espacio ante la situación internacional que se nos viene encima. Vamos a empezar hablando de Morón y de Rota. Muchos usuarios del canal ven como una medida extraordinaria expulsar a los americanos llegado el caso de Rota y de Morón, pero no saben que es que los americanos están ya construyendo una base aeronaval en Marruecos. No saben que hace pocos días el diario alemán Bild publicó que los norteamericanos están valorando la posibilidad de abandonar todas sus bases en Europa, excepto las del Reino Unido y algunas en Alemania como la base de Ramstein. Es decir, pudiera ser que los norteamericanos se vayan sin que les tengamos que pedir que lo hagan, porque es una manera de dejar todavía más claro que no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad en la defensa de Europa. No es una locura, llegado el caso, presionar a los americanos con el abandono de las bases siempre y cuando quisieran permanecer en ellas. No es más que una herramienta de política exterior. Franco cedió territorio nacional a los norteamericanos en Morón, en Rota, en Zaragoza, en Torrejón de Ardoz, en Madrid, con la finalidad de conseguir beneficios a cambio de firmar un tratado de defensa mutua bilateral. Es una herramienta de política exterior como cualquier otra, y si en un momento dado a Estados Unidos no le interesa seguir en las bases por la razón que sea, se van a ir y no se acaba el mundo. Y si por alguna razón España quiere exigirle a los Estados Unidos que abandonen las bases de Morón y Rota, tampoco será el fin del mundo. Vamos a ver, el escenario internacional que se acaba de crear no lo hemos elegido ni los europeos en general ni los españoles en particular. Es una elección de Trump, es una elección de la administración norteamericana salida de las elecciones del año pasado. Estos son lentejas, nos están dando lentejas. Lo que no puede ser es que la relación entre Estados Unidos y países europeos como España se base en la preeminencia permanente de los intereses de los Estados Unidos. ¿Y nosotros qué? Nosotros no tenemos nada que decir, nosotros no tenemos más que hacer seguidismo de la política de los Estados Unidos. Alguien me ponía en un comentario, creo que hoy mismo ha sido el comentario, que ya me he echado las manos a la cabeza cuando lo he leído. Y si los americanos no se quieren ir de las bases, ¿qué hacemos? ¿Les declaramos la guerra? Por Dios, no, un país como Estados Unidos no creo que llegue al punto de perder los papeles de que si les dices que quieres denunciar el convenio, no abandone las bases que son territorio soberano español. Pero aún así, si la cosa se pusiera difícil, desde luego España no podría consentir un Guantánamo o dos Guantánamos en territorio nacional como tiene, por ejemplo, Cuba. Que hay otras soluciones, hay soluciones incluso muy duras, como cortarles el suministro de agua, de alimentos, cerrarles el espacio aéreo. Hay muchas maneras de hacerles la vida tan difícil que tengan que irse. Tendrían más posibilidades de aguantar un tiempo en Rota, en Morón ninguna. En Morón ninguna, una base que es totalmente terrestre, que todo lo que les llega les tiene que llegar por vía aérea o por vía terrestre, que van a entrar en el espacio aéreo español cada vez que les dé la gana como pericos por su casa, o que van a hacer comunicaciones por tierra para llevar suministros a la base. Estamos llevando las cosas demasiado lejos. Si España decidiera denunciar el tratado, el convenio con los Estados Unidos y expulsarles de las bases de Rota y de Morón, se tendrían que ir y punto pelota. No hay mucho más. Con respecto al armamento comprado o adquirido a los Estados Unidos y las posibilidades de que los americanos te veten su uso, hay mucha leyenda sobre este tema, basada en algunos casos en hechos reales y en otras cosas en una conciencia colectiva de que los Estados Unidos lo pueden todo. Vamos a ver. Los Estados Unidos vetaron el uso en alguna ocasión de, por ejemplo, en la guerra de Ifni en los años 50, le vetaron a España el uso de los reactores
F-86 Sabre. ¿Por qué pudieron vetarnos el uso de ese aparato, que era el mejor que tenía la Fuerza Aérea Española en ese momento? Porque no lo habíamos comprado, lo habían cedido. Era material, eran de los primeros F-86 que habían sacado los americanos. Hubo que hacerles modificaciones y mejoras para que pudieran estar otra vez operativos. Estaban ya en la reserva. Nos lo cedieron a cambio del uso de las bases y tal. Y entonces de repente nos dicen, oye, tenéis un conflicto colonial con Marruecos y no permitimos el uso de esos F-86 porque no son vuestros, más que en determinadas condiciones de uso que yo te autorice. Estamos usando material, digamos, entre comillas, prestado. Y entonces, en un momento dado, España podría decir, no, hago lo que quiero y utilizo los F-86 Sabre en IFNI. ¿Cuál es la cuestión? Que los americanos a partir de ese momento no te vuelven a dar nada, no te vuelven a dar un TOA, no te vuelven a dar un Willy, no te dan nada y te quedas sin nada. A partir de ese momento no puedes contar con ellos, los puedes usar, no van a venir a casa a pegarte porque use sistemas de armas que ellos te han cedido. Simplemente a partir de ese momento no van a hacer tratos contigo. Cuando pasó lo de la isla Perejil en el año 2002, los marroquíes intentaron hablar con los americanos, de hecho hablaron con los americanos para ver la posibilidad de que vetaran el uso por parte de España de los F-18. ¿Cuál es la diferencia? Primero, España tenía dos tipos de F-18. Teníamos los F-18M, que posteriormente fueron modernizados, entonces en ese momento eran simplemente F-18, que los habíamos comprado nuevos, y teníamos los F-18A comprados de segunda mano al cuerpo de marines, pero los habíamos pagado religiosamente. ¿Qué les contestó el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, que por cierto que había sido el jefe del Estado Mayor Conjunto cuando la guerra del Golfo? Les contestó que no podían hacer nada, que lo habíamos pagado, que era nuestro. ¿Qué es lo que te podrían hacer los norteamericanos en una situación como esa si tienen mucho interés en que no utilices sistemas de armas que ellos te han vendido, a los que no pueden vetar? Porque, como digo, son tuyos, los has comprado, los has pagado. Pueden decirte que no te facilitan suministros, que no te hacen labores de mantenimiento, que no te venden sistemas de armas, misiles Hanram, misiles Sidewinder, lo que sea. Entonces te dices, sí, el avión es tuyo, haz con él lo que sea, admito que no puedo vetarte el uso que hagas del aparato o en qué tipo de conflicto u operación lo emplees, pero lo que sí puedo a partir de este momento es no suministrarte lo que necesites para mantener operativo el aparato, porque ese aparato lo fabrico yo, sus componentes los fabrico yo y el que hace el mantenimiento de ese aparato soy yo, más allá del mantenimiento rutinario. Entonces, claro, te pueden poner con la soga al cuello. Estoy recordando el caso de los F-14 Tomcat que Estados Unidos le vendió al Shah de Persia. Esos F-14, cuando llega el Ayatollah Khomeini, cuando la revolución islámica y el derrocamiento de la monarquía iraní, la monarquía persa, los iraníes se quedaron los F-14, todavía los tienen. ¿Cuál es el problema? Que no están operativos porque no tienen suministros. Pero vamos a ver, eso es una herramienta que te la pueden utilizar en cualquier momento, en política internacional. Es como lo de las bases. Me explico. España tiene unos Harriers. ¿Los Harriers de quién son? ¿De España? ¿Alguien nos puede decir que no los usemos? No. Pero España no es capaz de mantener ese aparato porque lo ha fabricado McDonnell Douglas. Y entonces no tenemos nosotros precisamente un contrato para alargar la vida operativa de los Harriers, que llegaba en primer lugar hasta 2028 y ahora se va a alargar hasta abril de 2030 aproximadamente. Bueno, pues eso. ¿Qué te pueden decir los americanos? Rescindo el contrato de mantenimiento y a partir de ahora, si tienes un problema con los Harriers, te buscan la vida. No nos pueden vetar el uso de los Harriers. Nos pueden decir que si tenemos un problema con ellos no contemos. O que los sistemas de armas que emplean los Harriers o los F-18 mañana, cuando no tengamos los misiles que necesitamos o las bombas que necesitamos, que vayamos a buscarlas a otro sitio. Eso es lo que pueden hacer los norteamericanos. Espero que este tema haya quedado claro, porque creo que hay mucha gente que tiene muchas dudas al respecto. ¿De acuerdo? De ahí, del tema del veto norteamericano a los sistemas de armas en un momento dado, o a las restricciones que puedan utilizar, que puedan poner encima de la mesa para presionarte, viene el tema del F-35. Hablemos del F-35 de cara al Ejército del Aire y hablemos del F-35 con respecto a la Armada. Hemos hablado muchas veces,
pero en una situación internacional completamente distinta a la que estamos en la actualidad. En este canal no cambiamos de opinión de un día para otro, pero si las circunstancias cambian, quizás la forma de ver las cosas deban de cambiar, que parece que es lo inteligente, ¿no? O sea, uno no puede aferrarse a ideas que pueden haber quedado desfasadas por el transcurso de los acontecimientos. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que Estados Unidos, sabemos que Trump se le ha ido la cabeza. Se le ha ido la cabeza queriendo incorporar a Canadá como 51º estado de la Unión, o queriendo recuperar el canal de Panamá si fuera necesario por la fuerza, o apoderarse también por la fuerza de Groenlandia. Está presionando a los ucranianos para que lleguen a un acuerdo de paz vergonzoso porque se quieren quedar con las materias primas, las tierras raras principalmente de Ucrania. Quieren recuperar el dinero que han invertido en Ucrania. ¿Qué han hecho con Gaza? Acabar con la guerra intentando obtener... Vamos a acabar con la guerra, presionar a los israelitas para que acaben con el conflicto, pero intentando sacar un beneficio, que es quedarse Gaza a ellos para montar un resort o montar lo que sea. Trump está por llevar beneficio de todo. Y lo que estará tratando con Putin es a ver qué ganas tú y qué gano yo de todo esto. Lo que hicieron la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin en 1939 con la invasión de Polonia. Mitad para ti, mitad para mí. Si es que la cosa es absolutamente evidente, que todo tiene un trasfondo económico. Estados Unidos no quiere seguir pagando más y quiere recuperar el dinero por las bravas. Y si considera que tienen una necesidad, pues aplican la doctrina de Napoleón: si lo necesito, lo tomo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que España mañana se puede encontrar, por cierto, con que Estados Unidos nos diga que Ceuta y Melilla yo me llevo muy bien con Marruecos y atiendo a las pretensiones marroquí, devolvérselas a Marruecos. O bien, si tenéis un conflicto, a mí no me miréis. No os voy a suministrar armamento, no os voy a suministrar, voy a rescindir los contratos de mantenimiento y sin embargo a Marruecos pues le voy a dar todo lo que pida y un poco más, entre Israel y yo, por cierto. Entonces España debe de tener cuidado en ese sentido. Si adquirimos el F-35 y empiezo hablando de el cambio en principio que he dado de aumentar lo que son los buques Landing Helicopter Dock, de construir uno o dos más similares al Juan Carlos I, a la posibilidad de que tengamos un portaaviones convencional, es simplemente por la fuerza de los hechos. Vamos a ver, el único aparato factible en un tipo de buque como el Juan Carlos I es el F-35B. Entonces, o coges el F-35B o te quedas sin aviación embarcada. Y entonces yo creo que en este momento España no debe de prescindir de su ala embarcada. Creo que nos da un plus a la fuerza anfibia que sirve de disuasión contra Marruecos. Pero claro, comprarle el F-35B a los norteamericanos tiene el problema que acabo de contar, que los americanos mañana nos digan che, ni te suministramos repuestos, ni te suministramos armamentos para el cazabombardero, con nosotros no cuentes. Y en 3 meses los tienes en tierra. Y es como si no los tuvieras. Y claro, si quieres tener aviación embarcada y el F-35 es un riesgo terrible en este momento. Por cierto, hay gente que dice, no, bueno, pero es que claro, Trump va a estar 4 años. Bueno, salvo que nos salga otro Putin y se queda a vivir. Que nadie se alarme. ¿No dieron un golpe de estado los seguidores de Trump cuando perdió las elecciones en 2020? Ojito, ojito con Trump. Y a lo mejor el que venga en sustitución de Trump es de la cuerda de Trump y es peor que Trump. Pensemos en Medvedev en Rusia cuando la Constitución prohibía a Putin presentarse más de 2 mandatos, hasta que pusieron a Medvedev y luego dijeron cambiamos la Constitución y seguimos con el chiringuito para nosotros. Entonces, como no se puede descartar que Trump venga con intención de quedarse, como no puede descartarse de que aunque no se quede venga otro que sea igual o peor que él, y como la cosa parece clara que hay una cierta inclinación de los Estados Unidos por Marruecos, desde siempre nos vetaron el F-86 Sabre en Ifni. En la Marcha Verde se pusieron del lado de Marruecos, pero es que en Perejil, en el año 2002, cuando se suponía que había unas excelentes relaciones entre Aznar y George Bush Jr.,
Se ha sabido por Federico Trillo, que ha dado unas declaraciones en Antena 3, en el programa de Ana Rosa Quintana, en las cuales el trato que querían que llegáramos con los marroquíes era que se quedaran en Perejil y que además les diéramos los islotes de soberanía más las Islas Chafarinas. Eso es lo que nos proponía una administración norteamericana supuestamente cercana al gobierno español de Aznar. Imaginémonos ya un gobierno Sánchez-Trump, o sea, ¿qué quieren que les demos? Las Baleares, Medias Canarias, Granada. Este tío está loco. Por lo tanto, adquirir el F-35 es un riesgo terrible. Y si queremos tener aviación embarcada y el F-35 no puede ser, solo te queda la opción de un portaaviones convencional. Entonces habrá que madurar la idea. Yo no digo que se encargue ya el portaaviones que sea. Pero, hombre, habrá que ver si España no quiere asumir el riesgo del F-35B teniendo claro que sí quiere tener aviación embarcada. Pues entonces tendremos que, a lo mejor tenemos que tirar por arriba, irnos a un portaaviones de verdad. No lo sé. Tampoco saldría tan caro. Tampoco saldría tan caro, quiero decir, en los presupuestos en los que nos vamos a mover en los próximos años con total seguridad. El Rafale francés sería una opción. A mí ahora me vendrán contando historias de los franceses, pero ya he dicho en el último vídeo, los franceses no pueden hacer que Europa, no pueden permitir que Europa, que países europeos sigan perdiendo posiciones en las relaciones internacionales, porque al final quien desaparece del mapa en el sentido de la importancia estratégica a nivel mundial es la propia Francia. Francia quiere liderar un proyecto con sentido en este momento y no creo que a la cuarta economía de la Unión Europea la dejara caer en un conflicto con un vecino por muchas buenas relaciones que haya tenido con Francia en una situación como la que nos encontramos. Por tanto, quizás esa sea la solución. El ejército del aire ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque el ejército del aire, es verdad que tener una flota toda de Eurofighters quizás no sea lo más conveniente, pero si en la sustitución del F-18M segunda fase al final no adquirimos el F-35A como parece a todas luces que va a ocurrir, pues tenemos opciones. Tenemos opciones que a lo mejor no son tan buenas, bueno, no son tan buenas seguro, porque no hay ningún caza de quinta generación disponible que no sea el F-35, pero tenemos otras opciones. Queremos diversificar, compramos Rafale, es más de lo mismo y encima no hay retorno industrial, verdad, pero diversificas algo la Fuerza Aérea, bueno, vale, una pequeña parte, un quinto, un sexto de la flota de combate, pues ya la tienes de otro fabricante, de otro país que te lo suministra, es un país europeo y tal. ¿Que no te fías de los franceses por el tema de Marruecos? Entiendo la susceptibilidad que pueda expresar cualquiera, yo las he tenido también, lo único que creo que ahora en la balanza es lo que decía antes, Francia estará un poquito más pendiente de los socios europeos, entiendo. Pero que no nos fiamos de los franceses y no cogemos el Rafale, perfecto. No nos vayamos al K-21 surcoreano por razones de que ese país funciona a golpe de indicaciones de los Estados Unidos. Estaríamos en las mismas. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el Gripen, no nos queda mucho más. Así que, bueno, habría que elegir. Oye, ¿nos arriesgamos con el Rafale? Oye, ¿nos arriesgamos con los surcoreanos? ¿Compramos el Gripen o a freír espárragos todos? Venga, una flota completa de Eurofighter que al fin y al cabo es un avión excelente, de cuarta generación no hay ninguno que sea mejor, igual a lo mejor el Rafale se puede acercar, pero no es mejor. Y encima tiene retorno industrial y crea puestos de trabajo. Pues venga, vamos a arriesgarnos una flota completa de Eurofighter hasta que llegue el FCAS. ¿Qué sé yo? Hay que ser imaginativo, hay que tener un poquito de abertura de miras. Si las circunstancias cambian, cambiemos nosotros, adaptémonos, subamos el presupuesto y veamos qué podemos hacer con él para mejorar nuestros sistemas de armas. Por cierto, la Fuerza Aérea, como decía también en el vídeo anterior hablando de la Armada, es quizás la mejor posicionada. Lo único que tiene que renovar en este momento es una parte de los F-18 peninsulares. Pero es que los F-18 peninsulares están en unas condiciones magníficas. Y van a llegar a 2035 en unas condiciones magníficas, de tal manera que si tuviéramos algún tipo de problema militar para entonces, cuando llegara la segunda fase, imaginémonos cuando lleguen los Eurofighters de un supuesto programa Halcón 3, y necesitas tener más aviación en ese momento, no puedes prescindir, seguro que están todavía a un nivel que darían el tipo. Es decir, que nadie se preocupe. Lo que tienen es que llegar rápido los 20 Eurofighters
del programa Halcón, que van a Canarias, a la base de Gando, porque eso sí que nos han hecho disminuir el músculo de la Fuerza Aérea en 20 aparatos. Es decir, España en este momento tiene 20 aparatos de combate menos en su ejército del aire. Esos son los esenciales. La renovación de los F-18, perfecta, pero yo no tengo ningún problema por estar unos años más con el F-18. Es un avión magnífico y además es un avión especializado en ataque a tierra. Me preocupan más otras cosas. Me preocupan más las limitadas capacidades que van a tener nuestros aviones de patrulla marítima de Airbus, los C-295 MPA. Me preocupa. Me preocupa que tengamos tan pocos misiles Taurus de crucero. ¿Qué tenemos? 40, 42 misiles de crucero. En la primera operación de guerra que tuviéramos contra Marruecos nos hemos quedado sin arsenal estratégico. Esas son las cosas que me preocupa. Me preocupa tener un proveedor de sistemas de armas, de misiles aire-aire que no sea americano. Es decir, me preocupa que nuestros misiles de medio alcance sean AMRAAM, AIM-120C y que los de corto alcance sean Sidewinder. Me preocupa la dependencia de cierto armamento de los Estados Unidos y que nadie haya previsto la posibilidad de tener un proveedor alternativo. Todas estas cosas son las que debe de analizar un gobierno responsable en colaboración con una oposición responsable y con unas fuerzas armadas que sepan lo que quieren. Que sepan lo que quieren. Es que las Fuerzas Armadas muchas veces no saben lo que quieren. Estaba recordando en este momento la conversación de Trillo en la mesa de debate de Ana Rosa Quintana cuando contaba el operativo de Perejil, cuando los helicópteros de las Fuerzas de Operaciones Especiales iban a hacer escala en Morón. Iban a hacer escala en Morón para reponer combustible, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces del Ministerio de Defensa, Federico Trillo le dijo al alto mando que cómo iban a ir a Morón. Y que estaban allí los americanos. Y dijeron, el alto mando de las Fuerzas Armadas dijo, no, hombre, son nuestros aliados. Y Trillo dijo literalmente, y también son aliados de los marroquíes. Allí esa gente, lo dijo entre bromas y veras, tienen gente contando los aviones y los helicópteros que entran y que salen de España. Es decir, los americanos están allí, están colaborando con nosotros y también nos están vigilando. Ellos avisaron a través de la embajadora en Marruecos de que España preparaba una operación de asalto contra la isla de Perejil. Es decir, no nos podemos fiar de nadie. ¿Alguien quiere de una vez entender que la situación ha cambiado y que los Estados Unidos que hemos conocido hasta ahora ya no existen? Un día voy a explicarle a mis usuarios del canal, creo que necesitan saber que los Estados Unidos no han sido siempre así como los hemos conocido en las últimas décadas. Los Estados Unidos son un país que tiende al aislacionismo y al mirarse el ombligo. Costó Dios y ayuda que intervinieran en la Primera Guerra Mundial. Costó Dios y ayuda que intervinieran en la Segunda Guerra Mundial. Que a nadie se le olvide que nos quitaron Cuba, Puerto Rico y Filipinas de aquella manera. Hay un exceso. Yo siempre he creído en la alianza de Europa con los Estados Unidos para mantener la paz y en el mundo occidental. Pero hasta un límite. Yo soy español, soy europeo, yo no soy norteamericano. Hay gente que parece que es norteamericana y desde luego en mi ideología, que la tengo, desde luego no está, mi ideología no supedita mi sentimiento nacional. Mi país está por encima de mi ideología, la que sea que tenga. Pero España está por encima. Es que hay algunos usuarios del canal, siento decirlo, que su patria es su ideología. Y no lo comparto. Por cierto, aprovecho también a decir, estoy suprimiendo algunos mensajes del canal y voy a seguir haciéndolo. No voy a consentir mensajes en el canal que defiendan a Trump, sus políticas antieuropeas o antiucranianas, ni tampoco aproximaciones a Putin. Cualquier tipo de decisión, de comentario que se ponga en el canal en la que se defienda la postura de Trump con respecto a la puñalada trapera y traicionera que le ha dado Ucrania, o que defienda la actitud de Putin, simplemente, a mí, de verdad, esos postulados quedan fuera. Esto es como si en Francia o Inglaterra, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, un medio de comunicación permitiera que alguien defendiera la postura de Hitler. Yo no voy a consentirlo en mi canal. ¿Alguien lo quiere ver como censura? Me da exactamente lo mismo. Va a prevalecer la democracia, va a prevalecer la libertad en tafor militar en lo que este canal esté en YouTube. Y es lo que hay.
Lo digo desde el cariño, pero lo digo con claridad. Un abrazo a todos. Hablaremos del ejército de tierra, también cómo deberían de planificarse las cosas a partir de ahora, en mi opinión, teniendo en cuenta el escenario que nos estamos encontrando. Un abrazo a todos.